¿En serio? Cuando tú dices, híjole, ya cometí este pecado, pero te dices así nada más como que muy tranquilo, pues ya me voy a repetir. Quiere decir que no te lo estás tomando en serio. Y decía el escritor, honestamente, no nos tomamos en serio el pecado. Decimos, ya me equivoqué. Y si volvemos a caer, por ejemplo, y vamos a pedir perdón, pues ahí estamos jugando, ¿no? Igual. Pero el punto es que no te lo estás tomando en serio, entonces, o sea, no tienes tristeza por el pecado. Diferente es cuando precisamente dices, me equivoqué, esto sí me da tristeza, me acongojo y decimos, hasta aquí, esto ya no puede ser más. Entonces sí, estamos hablando de un arrepentimiento verdadero. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Miren, para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿De qué no hay que arrepentirse? Tantas cosas. Queridos hermanos, esto es lo que debemos de trabajar en nuestra vida. En realidad, entristecernos por ese pecado que nos lleva o que llevamos nosotros dentro. Implica también reconocimiento de nuestra culpabilidad. Adán y Eva al principio pusieron excusas de qué? De sus acciones. O sea, la mujer que me diste, la serpiente, el árbol, o sea, empezaron a poner excusas. Adán culpó a Eva y ella a la serpiente, e indirectamente dijeron, si no hubieras puesto el árbol ahí, nada de esto hubiera pasado, ¿verdad? Pero pues pusiste un árbol y pues la serpiente, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmos 51:3. El salmista, esta es la característica del salmista, hermano. El salmista David es denominado como al corazón de Dios. Dice que él es el hijo conforme a su corazón. O sea, todos somos hijos, pero él es el hijo que es conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque el salmista David sí reconoció sus pecados. Así se entristecía por los pecados que él cometió, porque fue imperfecto. Pero Dios reconoció que ese corazón en realidad se entristecía. No era como nosotros que decimos, ya pequé. David en realidad lo sentía. Como Dios conoce un corazón, por eso dijo que David era conforme al corazón de Dios. Porque él dice, reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre estuvo dispuesto a reconocer. La confesión de nuestros pecados, pero te confesé mi pecado, también dice el salmista, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Sí es? Esto es lo que en realidad David decía. No dice, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y cuando lo hizo, dice que Dios dice, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando él lo confesó, Dios lo perdonó, porque Dios siempre lo perdona. Pero él en realidad se gozaba en que eso había sucedido y él lo sentía realmente en su corazón. El perdón, fíjense, Adán y Eva experimentaron el perdón divino mediante la acción de Dios de vestirlos con pieles de animales. El derramamiento de la sangre de este animal prefiguraba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí están, miren, las imágenes donde ellos ya tienen una vestimenta de piel. Pero ya desde ahí, como habíamos dicho hace rato, esta gracia que Dios previene, Dios ya había hecho previsión, y cuando ellos se desviaron del camino, ya estaba listo el plan de redención. Y en cuanto ellos se vistieron de pieles, entró en actividad el Cordero de Dios, porque ya empezaba a simbolizar que quién iba a tapar la iniquidad.
Jesús. El Cordero Inmaculado, Cristo. Ese es el que iba a tapar la vergüenza. Por eso en Apocalipsis nos dice: yo te animo que compres de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas, porque eres un pobre, desnudo, ciego, porque es nuestra condición. Por eso, porque Él es el que va a cubrir nuestra maldad. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Esta es una pregunta. Ninguno como nuestro Dios. Amén. Nadie como Dios. ¿Cuál hay? ¿Qué Dios hay como el nuestro? Ninguno. Que perdona y olvida el pecado. Ni nosotros mismos. Dice que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Fíjese que la vez pasada yo lo comprobé y yo empecé a animar con un poquito más de fuerza sobre este aspecto, porque miren, lo leemos y la verdad que lo leemos y suena muy bonito y tiene mucha congruencia, pero hermanos, yo les animo a vivirlo y es totalmente diferente. Claro, no es mi deseo que lo vivan tal cual, pero sí que ustedes traten de experimentarlo en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque a mí me tocó vivir esto en el momento en el que me iban a meter a la cárcel por una falla, por un error. Entonces, cuando yo no retuve, sino que pedí un perdón y reconocí, entendí cómo es este deleite de la misericordia. Cuando tú con sentido de arrepentimiento aceptas, experimentas lo que realmente es eso, porque la otra persona, ante ciertas situaciones, Dios obra, y entonces mira, es maravilloso, porque después de haber sido algo tan grave, cuando se llega al perdón, cuando se perdonan los unos a los otros, nos perdonamos, reina una paz, reina una misericordia, deleita la misericordia a nuestras vidas. Eso es lo que yo experimenté en mi vida personal, y esto es lo que habla de un deleite de la misericordia. No es nada más el perdonar, también es el pedir perdón. Que Dios nos perdona, nos enseña a perdonar, pero también a que pidamos perdón, para que nos perdonamos, como dice, unos a otros, ¿sí? Por el amor al prójimo. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Salmo 130. ¿En dónde hay perdón? En Dios. En Dios hay perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Toda maldad. De toda, no dice de alguna o de la más dura, dice de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Mediador. Yo me imagino a Dios mediando por nosotros ante el trono celestial, ante el Padre, diciendo: mira, Anatolio se arrepiente, Padre, perdónalo, yo morí por él. Mira, Hilaria se arrepintió, Padre, perdónala, yo morí por ella. Tomás, mira Tomás, él también se arrepintió, Señor. Padre, yo morí por Tomás, perdónalo. Mira, esta Conchita, Padre, Conchita se arrepintió también, Padre, perdónala, Padre, yo morí por ella. Así me imagino al Señor intermediando entre Dios y los hombres, entre Dios Padre y nosotros que somos los pecadores, y Él en medio, haciéndola de mediador. Mira, Sebastián, sí, Padre, Sebastián se arrepintió, Padre, y yo morí por él, perdónalo. O sea, Él siempre haciendo el papel intercesor. Así me lo imagino yo día a día, todos los días por todos nosotros. Primera de Timoteo 2:25. ¿Qué te parece, Sebastián?
Impresionante, ¿verdad? Que tengas a alguien que esté todos los días siempre abogando por ti. Hay una separación entre el padre y el hijo. Se va muy lejos, el hijo que se va muy lejos. Lucas 15:3, esta es la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan esa parábola? Que le pide a su padre toda su herencia y se va y se la gasta lejos. Y allá donde está, Buscan el texto anterior. No. dice que el hijo vuelve 2:5. en sí. Indicando, en Lucas 15:17 dice, indicando que no había estado bien de la mente. ¿Se acuerdan cuál es la frase que dijo el hijo pródigo? Dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. y no soy digno de ser llamado más tu hijo. Hazme como uno de tus jornales. Eso pensó, eso reflexionó, volvió en sí, indicando que lo que había que no había estado bien de la mente. Es eso lo que hacemos. Cuando yo les decía que bosquejaba mi historia, decía, ¿cómo decía yo? Estaba yo bien tarado de la cabeza, ¿verdad? Todo lo que tuve que hacer. Eso es. Van a pasar. Ajá. Sí. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a la alabanza. Pasen. Una silla más. Ajá, pasa. No, hay una silla, no se preocupe, sí. Bienvenidos, ya estamos Bienvenidos. casi a la mitad del tema, pero espero que todavía agarren un poquito. Gracias. Estábamos viendo aquí sobre el perdón, el arrepentimiento y el perdón, y vamos en la parte del perdón. Y aquí estábamos analizando una parábola que está en Lucas 15:13. Esa parábola se llama la parábola del hijo pródigo, es muy conocida. ¿La conocen? Decíamos que es una parábola donde el hijo le pide al padre su herencia y se va lejos y se gasta toda su herencia. Y cuando ya se la gastó y está mal, dice que él vuelve en sí. Y cuando vuelve en sí, dice que él indica que no había estado bien de la mente. Y entonces reflexiona y decíamos lo que la parábola dice, que él piensa y dice, iré a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy más digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de mis jornaleros. Eso es lo que él pensó. Cuando realmente volvió en sí, ya claro, ya había pasado el tiempo y había sufrido. Pero entonces él se arrepintió. Y esto fue lo primero que él pensó. En Lucas 15:17 está esta frase. El pecado entonces involucra irracionalidad y locura. Irracionalidad y locura. A veces nos sucede, y hablábamos de que cuando estamos en esa situación, realmente estamos un poco perdidos, ¿no? No sabemos hasta que ha pasado todo. Es decir, cuando el hijo pródigo tomó toda su herencia y se fue, para él, ¿qué estaba haciendo? Todo bien, dice, me voy, dame mi herencia. La tomó y se fue. Y mientras le duró la herencia, ¿qué pasaba? Estaba contento. Estaba feliz. Entonces, la herencia, mientras duró, todo bueno. Pero cuando se acaba, entonces reconoce. Y cuando reconoce, es eso que nos pasa a nosotros cuando cometemos ciertos errores. Y decimos, ¿en qué estaba yo pensando? Cuando hice esto, cuando hice aquello. ¿Qué pasó por mi cabeza? ¿Qué tenía yo en la cabeza? ¿Le ha pasado así? ¿Ha vivido usted un error así que de repente dice, ¿cómo fui? Tan esto, tan aquello, ¿no? Lo que haya sido. ¿Cómo lo hice? A veces ni nos damos cuenta. A veces actuamos, estamos tan inmersos en el pecado, en la cotidianidad de las acciones, que ya realmente es difícil entender lo bueno y lo malo.
Ejemplo, ahorita hay unas situaciones que llaman mucho la atención sobre los géneros. Los géneros antes era otra visión. Hoy dicen, no me puedo permitir. Todo el mundo tiene derecho. Y escuché una frase por ahí que dice, déjenos, si ellos con ellos, pues allá ellos, dice, y si ellos con ellas con ellas, pues allá ellas, dice, ay, que viva la paz, todo bien. Y entonces nosotros decimos, pues está bien, ¿no? O sea, ¿para qué nos metemos con ellos? Ya no nos damos cuenta. Lo vemos bien. Sí, pues decimos, no, pues sí, ¿verdad? Tiene razón. Pues si ellos quieren hacer su vida así, pues que la hagan. Ya estamos acostumbrándonos a cosas que no eran así. Y así se viene. La situación de la violencia. ¿Escucharon la noticia de que hubo un muchachito que entró y mató a su maestra? ¿Y saben qué? Dice, como los de allá, esto fue en Torreón, como los de allá de Monterrey, ¿se acuerdan? Que también entró un niño y mató a su maestra. Cuando salen ya las noticias, ya no dicen, No nos impacta. ¿Qué está pasando? No sé. Ya pasó como ya ha pasado en otros lados. Ya es que ya es normal. Sí, ¿qué tiene de normal? Esa es la maldad que viene, que está viviendo. Y cuando realmente entendemos que es malo, entonces decimos, ¿qué pasaba con nuestras mentes, con nuestras cabezas? ¿En qué momento dijimos que eso era natural, estaba bien, o que había que permitirlo, o lo que haya sido? Es hasta entonces cuando recapacitamos, cuando volvemos en sí. Dios quiere que realmente lo hagamos, y de eso se trata la palabra de Dios, de hacernos reflexionar, de ver hacia adentro para que tengamos un arrepentimiento y obviamente un perdón que Él nos va a dar, porque Él es el único que perdona. Entonces se trata de que volvamos en nosotros, que veamos el pecado que nos rodea y tal vez del que nosotros hemos sido partícipes. Entonces decir, Señor, perdona, me arrepiento de esto, me arrepiento de aquello, perdóname, Señor. ¿Y qué hace Dios? Nos perdona. Eso es lo más emocionante de todo. He pecado contra el cielo y contra ti, decía Lucas 15:21. Ahí decía el hijo pródigo. Reconoce que su culpabilidad de haber pecado contra su padre. Confiesa su pecado. El padre le pone una nueva vestidura. Miren la imagen. Lo perdona y le pone una vestidura limpia. Pero fíjense que esta imagen es diferente a la que él bosquejó en su mente. Cuando él dijo, iré a mi padre y le diré lo que ya les mencioné, eso fue lo que él pensó. Cuando él llegó, dice que él se acerca y antes de terminar lo que él le preparó a decir, el padre que hizo, lo abrazó y lo vistió con vestiduras limpias, le dio, dice, su anillo de la familia, lo volvió otra vez a recibir como si nada hubiera pasado. Ni siquiera terminó de argumentar lo que él había pensado. ¿Por qué es esta parábola? ¿Por qué la historia está escrita así? Porque ¿a quién está reflejando esta historia? A Dios Padre. Dios es ese Padre que va a perdonarnos a nosotros. Pero fíjense, nosotros lo que hacemos es decir, voy a pedir perdón a Dios porque hice esto, hice aquello, la verdad sí me he portado mal. Voy a cambiar. Y nos arrepentimos y decimos, Señor, perdón. A mí me pasó una vez una cosa muy impresionante en ese sentido. Yo estaba vendiendo un surito en 40,000 pesos. Pues no se vendía.
de repente dije, Señor, a lo mejor estoy siendo muy avaro, ya el carrito ya está cacheteado. Perdóname, Señor, o sea, hermano, perdóname y mándame el comprador. Me daban 35, pero yo no lo quería soltar, yo quería 40,000 pesos en cash. Entonces me llega y digo yo, Señor, creo que ya pasaba meses y no se vendía. Llegaban compradores y ya no se vendía. Y que sí, y a mera hora nada. Entonces ya dije, Señor, creo que estoy siendo ambicioso. Si es así, perdona. Y te propongo, mándame tú el comprador y lo que me ofrezca, le decía, van a venir, me van a tirar 35 y pues ahí que se vaya el carrito, ya, pero mándame tú el comprador, Señor. Ese es mi plan. Inmediatamente llega el comprador, toca la puerta y dice, Señor, ¿usted está vendiendo el carro? Sí. ¿Cuánto quiere? Quiero, estoy pidiendo 40. Pero nos arreglamos. ¿Lo podemos checar? Sí. Claro, bien. Está bien. Te doy 38. Listo. Cerramos el trato y se fue. ¿Te llevaron mi carro? En ese momento. 38. Yo dije, esto es. No terminamos nosotros, o sea, la parábola se refiere a Dios. Nosotros hablamos con Dios y Dios es el que te oye y entonces pone las cosas. Pero a veces nosotros si nos arrepentimos y decimos, Señor, creo que sí me estoy pasando, creo que soy un ambicioso, el carrito ya está mal y le quiero sacar de más. Entonces mi pecado es que la avaricia y la avaricia. Entonces perdóname, Señor. ¿Y sabes qué? Ya decía yo, pues que se lo lleven en 35. Pero ¿qué dice el Señor? O sea, eso es lo que no piensa. Pero el Señor dice, no termina así como la parábola. El hijo pródigo llegó y le dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí lo paró el padre y le dijo, ven hijo mío, y vestiduras, y hey, véngase que mi hijo que se había muerto, ha resucitado, está otra vez con nosotros, vamos a hacer fiesta. No lo dejó terminar. El papá, de tan alegre que estaba, no dejó terminar lo que el hijo había pensado decirle a su padre porque estaba arrepentido. Ese es Dios. Así es Dios. Reconocer entonces nuestra culpabilidad. Como esta parábola. El pecado. Haber pecado contra su padre y confiesa él su pecado. Y obviamente ya vimos que el padre no lo deja y lo perdona inmediatamente. Isaías 1:18 dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Eso es una promesa de Dios hacia nosotros. Los pecados pueden ser muchos, muchos pecados. Sin embargo, todos van a ser blanqueados. Aunque fueren rojos, dice, como la grana, van a ser blancos. O sea, nuestra vida pecadora, manchada, otra vez limpia. Todo es por la gracia de Dios. Lo que motivó al hijo pródigo a regresar sin duda fue el saber que tenía un padre que amante. Nosotros, eso es lo que Dios nos hace conocer en su palabra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos en esta hora. Miren, esto quiere que sepamos, que Él nos perdonará. Isaías 1:18. Eso es lo que quiere que Dios que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Saber que Él nos va a perdonar, porque Él es un padre amante. La historia entonces dice que el hijo pródigo se recordó y decía, en mi casa hasta los jornaleros comen mejor de lo que yo estoy comiendo ahorita, porque la historia del hijo pródigo dice que él, como ya se había gastado todo, comía, dice, quería comer de las sobras que le daban a los animales, porque ya no tenía, ya todo se lo había gastado. Entonces decía, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen buen alimento, y yo aquí comiendo de sobras. Y entonces se arrepiente y dice, voy a ir. ¿Qué entiende él? Que en su casa hasta los que están más peor están mejor que él. ¿Se dan cuenta? Entonces él dice,
y voy a ir a mi padre. Y el padre, él sabía que lo podía perdonar. Hermanos, a veces nosotros, esa es nuestra condición diferente. A veces nosotros sabemos que tenemos un padre, que tenemos un familiar, X, pero ¿saben qué? Ahí no tenemos la seguridad de que nos vayan a perdonar. ¿Por qué? Porque a veces hemos lastimado mucho a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Y es difícil. Somos seres humanos. Dios sí quiere que nosotros seamos como Él y perdonemos, pero nosotros decimos, ¿cómo dice el dicho? ¿Dónde está ese dicho famoso? Yo no soy Dios para perdonar. Que te perdone Dios, Anatolio. Yo no soy Dios para perdonar. ¿Sí o no? Así. Esa es nuestra condición humana. Pero Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que seamos como Él. Él dice, tantas veces has de fallar, yo te perdono. No pasa nada. Dice Yuri, otra vez, otra vez. Y todas las veces. El arrepentimiento del Hijo fue la respuesta al amor de su Padre. Veíamos que Adán y Eva, cuando en el Edén, ellos se escondieron de Dios, pecaron, tomaron el fruto y entró el pecado. ¿Y qué es lo que vimos ahí que hizo Dios? Los buscó. Dios bajó al Edén y dijo, Adán, ¿dónde estás? Y le dice, acá, me escondí, y tuve pena de vergüenza. ¿Qué hiciste? ¿No? Has comido del árbol. O sea, pero ¿quién llegó? ¿Quién se acercó? Dios. ¿Qué hacía Adán? Esconderse, huir. El arrepentimiento del Hijo entonces muestra que es la respuesta al amor del Padre. ¿Qué es lo que hacía el Padre por este Hijo? Todo. Oraba. Yo estoy seguro que oraba todos los días, mañana, tarde y noche, por ese hijo que salió. Él no sabía cómo estaba. Y estaba constantemente preocupado en su mente, pidiendo tal vez, Señor, que no le pase nada malo a este muchacho. Estaba un poquito loquito de su cabeza, se fue. Pero cuídalo, Señor, allá donde esté cuidado. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que lo trae de regreso? Ese amor del Padre. Es decir, que esa oración, ese Padre orando, y Señor, cuídalo, Señor, protégelo, Señor, ábrele su cabecita, que entienda, por favor. Y ahí estaba el Padre, hasta que por fin aquel dice, cierto, me equivoqué. O sea, reconoce. Reconozco, ¿verdad? Pero ¿quién fue entonces el que lo trajo? El amor del Padre. El que él estaba preocupado siempre por su hijo. Y entonces regresa. Y tal es así que no lo deja ni siquiera expresarse. Le dice, Padre, he pecado contra el cielo. Y cuando dice, nada, qué pecado, ven para acá, hijo mío, yo te extraño y aquí tienes todo. Y él no le dejó hacer más. Porque lo que importa es el amor del Padre. Esa es la parábola. Nosotros eso es lo que queremos enseñar aquí. Que Dios es ese Padre. Dios es ese Padre que le está buscando a ti, a mí, a todos. En todo momento. No somos nosotros los que buscamos a Él. Es Él el que viene aquí a buscar. Es Él el que siempre está haciendo provisión para que tú puedas acercarte a Él. Ese es el amor del Padre. Deje el impío su camino. Para concluir, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejemos nuestro mal camino. Ciertamente, todos aquí tenemos pecados. Dice que en la tierra no hay justo ni siquiera uno. Así que todos aquí somos pecadores. Pero dice Dios, deja tu pecado, ven a mí, regresa, vuélvete a Jehová. ¿Y qué dice que Él va a tener con nosotros? Misericordia. ¿Y qué dice que va a hacer? Nos va a perdonar. Él nos perdona. Hagamos lo que hagamos. Él nos perdona. Yuri.
pero necesitamos arrepentirnos de todo pecado. Eso nos dice Isaías 55:7, esta es la cita bíblica, donde él declara